Hola, ¿podemos continuar por favor con la exposición del grupo 2? Ya está habilitado para que puedan compartir. Ya, voy a proseguir. Bueno, en la parte de discriminación del hombre pasa lo mismo que con la mujer. La vestimenta y los estereotipos machistas tienden a, ¿cómo se llama? A juzgarlo por cómo se visten. Eh, Cierta parte, quizás por Europa ya está mejor visto, ya no son tan juzgados, pero en Latinoamérica todavía está ese pensamiento machista donde el hombre tiene que vestir con pantalones, no sé, no con crop tops como lo hacen las mujeres, pero de a poquito va cambiando todo. También ser, por decirlo así, un macho que no puede ser un poquito más delicado o un poquito más afeminado, que esto se ve un poquito más en la discriminación hacia los homosexuales. También la sociedad los ha discriminado y los ha juzgado por actos de violencia que cometen otros hombres, pero al final a todos, por decirlo así, lo meten en un saco, ya que la violencia contra la mujer, el femicidio y el feminicidio está a flor de piel ahora, generalmente en casi todos los países, y años atrás siempre se ha visto, pero tienden a generar rechazo y miedo. Las mujeres han entablado un poquito más de miedo hacia el hombre, pensando en que les va a suceder lo mismo. La parte de salud, el hombre tiene menores campañas. Sí está estipulado que la mujer vive un poquito más de tiempo que el hombre, pero aún así no se le da tanta importancia como al género en sí de hombre. Eh, Como por decir el cáncer de próstata, hay unas campañas sobre eso, pero la mujer es la que tiene, es la que se ve más vista en campañas de la salud. También en lo laboral vemos que le pasa lo mismo, igual que a las mujeres, que no pueden elegir otras carreras que no sean generalmente estipuladas por la sociedad, como enfermería, ser eh, modista, ser costurero, todo eso se supone que son carreras para mujeres, son con estereotipos que según si eliges ser enfermero, eres homosexual, cosa que no es así. Y también generalmente hay una desigualdad porque al hombre en la mayoría del tiempo se le da un poquito más de trabajo forzado, más de trabajo pesado y a la mujer no. En el ámbito legal, realmente hay una diferencia en la igualdad de la parentalidad, como le dijo el grupo anterior, que al hombre no se le ve capaz de criar a un hijo, a criar un niño. Realmente para que la mujer no cría al hijo tiene que ser un papeleo muy grande por parte legal, ya que al hombre generalmente se le ve que solamente pueda dar dinero y trabajar y no criar igualmente a un hijo como una mujer. También en la violencia y abuso. Sé que esto se ve más por la parte de los homosexuales, los que sufren violencia y abuso, pero aún así hay una menor cantidad de hombres heterosexuales que sufren abuso sexual y violencia, generalmente causadas también por mujeres y no necesariamente tienen que ser niños. Eh, Hay hombres que lo sufren por violencia por parte de las mujeres que son golpeados, pero no van ante la ley debido a que son, por decirlo así, se ríen en su cara de que su mujer le pegó y lo ven generalmente como un poquito más normal, cosa que no debe ser así ya que violencia es violencia. Y por parte de abusos, el hombre heterosexual también sufre aunque en menor cantidad, y también son juzgados y ellos sienten vergüenza al ir ante la ley, eh, en exponer su caso
ya que es distinto ver a una mujer abusada que a uno sexualmente, ya que esto lo ven como que si el hombre fuera un ganador en meterse, y no es así. Eso. Vamos a hablar de la comunidad LGBTQI+. La discriminación hasta esta comunidad es una de las prácticas sociales del siglo XXI. Sin embargo, es más probable que los casos de acoso y violencia sean más en América y países del tercer mundo, por lo que muchas veces se cometen a lentos procesos de asilo humanitario, los cuales no siempre terminan resultando bien. Esta comunidad LGBTQI+, por ser víctimas de la homofobia, transfobia y bifobia, vive constante temor de perder sus vidas por los migrantes. Existen estereotipos y prejuicios que incrementan la incomprensión y la discriminación, o que todo es afeminado y todo es masculinizado. Eso de que todos son portadores de enfermedades venéreas o VIH, igual es algo con lo que ellos sufren todos los días. Una persona bisexual siente el mismo nivel de otras mujeres, o simplemente están confundidos. Si una persona perteneciente a los grupos, a esta comunidad, está en una relación heteronormada, incluso si tú significa que es heterosexual, y que toda persona trans debe pasar obligatoriamente por un proceso quirúrgico. Eso es parte de los estereotipos que están implicados en cómo la gente fuera de la comunidad los percibe a ellos. En el ámbito laboral, se hizo una encuesta realizada por la ONG que sacó unos resultados que un 59% de personas de esta comunidad dice que alguna vez fue discriminado o acosado en su trabajo. Un 53% fue despedido por su orientación sexual. Un 67% indicó que da a conocer que al momento de dar a conocer su orientación sexual genera prejuicios. Un 63% afirmó que en su trabajo no existen políticas inclusivas y que no cuentan con normas sobre no discriminación de esta población. Y un 90% considera que sus compañeros deben tener claros los derechos de ellos como comunidad. Solo por estos motivos la comunidad debió ocultar su orientación sexual o su identidad de género debido al miedo de padecer estos prejuicios como discriminación y violencia por parte de sus compañeros. Por parte de muchos, como las personas transexuales permanecientes de esta comunidad, son los menos aceptados por todos al tratarse del área laboral. Generalmente son los que menos empleo tienen, además de ser vendedores ambulantes o de ejercer en la prostitución o trabajo independiente. Esas son como las únicas oportunidades en las que se ven que pueden ser 100%. En el ámbito de la salud, son discriminados por un pensamiento retrógrado de años atrás, por mala información. Como dije anteriormente, que ellos sí o sí son portadores de VIH o que la mayoría tiene ETS. Aunque esto ya está en decadencia, este pensamiento por los trabajadores de la salud, pero igual es algo que aún se mantiene en el tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora les hablaré sobre las leyes de Latinoamérica. En Latinoamérica hay 21 países que abarcan a, a la región del Caribe también. 10 países poseen leyes o decretos para la protección de mujeres y uno de ellos incluye la violencia de género y el espectro de LGTB. La ley en Bolivia es la ley 370 de migración. La política migratoria de Bolivia hace mención específica a los derechos y obligaciones de la mujer migrante. Dentro de los principios que deben regir la política migratoria se encuentran los principios de no discriminación y equidad de género.
En el país de Brasil, la ley de Brasil es la 13.344. El artículo 2 de la ley enuncia los principios que rigen el enfrentamiento de tráfico de personas, entre los cuales la no discriminación por razones de género o de condición migratoria. Está la violencia y sin amenaza grave, que es el artículo 1 y 2, lo que incluye el tráfico de droga y de las mujeres extranjeros que fueron presas como mulas. En la ley de Perú, el decreto legislativo de 1323, que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género. El decreto modifica, entre otros, el artículo 323 del Código Penal sobre discriminación e incitación a la discriminación y condena con pena privativa de libertad o prestaciones de servicio a la comunidad de actos de discriminación que sean basados en varios motivos, como en el sexo o la condición migratoria, que es el Decreto Supremo a prueba del Plan Nacional contra la Violencia del Género de 2017 y 2021. En Chile es la ley 20.609 que la regula la violencia intrafamiliar. La ley Gabriela amplía el marco legal y condena todo el delito cometido contra la mujer, sin importar la relación que mantengan los involucrados. Aclarar que la mayoría de los países, en los países latinoamericanos, no abarcan la discriminación hacia la población LGTB y solo abarca la discriminación hacia la mujer y más si son inmigrantes. Gracias, esa fue la presentación del grupo 2. Bueno, gracias al grupo. Por favor, Chacoya, ¿puedes exponer? Ya, doctora. ¿Se ve bien, doctora? Sí, se ve bien. Ya. Violencia de género. Primeramente vamos a definir qué es violencia de género. Se trata de una violencia de mujeres por el mero hecho de ser. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca. Se entiende por violencia de género cualquier acto violento o agresión basado en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de tales actos y la coacción, privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o personal. Vamos a ver a la discriminación de las mujeres y la violencia de género como la manifestación más brutal de la desigualdad entre hombres y mujeres. Es un problema que traspasa fronteras y que está presente en la mayor parte de los países del mundo. Como podemos ver en la imagen, se puede ver los países del mundo que cómo es la discriminación en diferentes regiones, países. Aquí, por ejemplo, la violencia se ceba con las mujeres de los países más pobres, el sudeste asiático y el Mediterráneo oriental son las regiones más afectadas por la violencia de género.
Debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. La persona que es violenta no es que ha nacido así, sino que ha aprendido en la sociedad, ya sea por sus padres, ya sea cuando era niño, por sus parientes, escuela o su entorno social. Si esto fuera así, todas las personas o todas las personas ejercerían la violencia en el mismo grado. Sin embargo, no siempre la empleamos en nuestras relaciones. Hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de la otra persona y finalmente llegamos a que no obtengamos el que empleamos. Formas de violencia. Sean cuales sean las formas en que se manifiesten, siempre busca un mismo objetivo: erosionar la autoestima de la mujer con fin de que el agresor aumente su grado de poder y control sobre ella. Los diferentes tipos de violencia que se dan son violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y abusos sexuales, acoso sexual, el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación, violencia económica. La violencia física. La violencia incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer con resultado o riesgo de producir lesión física o daño, sean quemaduras, pellizcos, tirones de pelo, picadas, empujones, lanzamiento de uso de armas, intentos de estrangulamiento, intentos de asesinato, intentos de provocar abortos. Todos ellos incluyen la violencia física. El más fue la más evidente y el más fácil de demostrar, porque se pueden ver físicamente las pruebas. Aún así, no es preciso que se requiera atención médica o que tenga efectos visibles en el cuerpo. Es muy probable que empiece con un simple golpe o bofetada. Continuamos con la violencia psicológica. La violencia psicológica incluye toda conducta verbal o no verbal que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento. Sean insultos, expresiones como estás loca, eres una histérica, ignorante, atrasada, fea, menosprecios, expresiones como no sirves para nada, no eres capaz de hacer nada bien, mala madre, si no eres por mí, ¿dónde irías? Intimidaciones, amenazas, expresiones como te voy a matar, vete de la casa, te voy a quitar los niños, te voy a hundir. Todo eso son intimidaciones. Abusos de autoridad, como por ejemplo registra tus cosas, revisa tu correo, preguntas, cosas como ¿con quién estuviste hoy? Por ejemplo, son expresiones de celos. Y aquí podemos ver, por ejemplo, sigue la violencia psicológica, falta de respeto, no respeta tus necesidades, sentimientos, opiniones, deseos, manipula lo que dices, destruye objetos de especial valor para ti, ignora tu presencia, te desautoriza delante de los niños, exige obediencia, no quiere que la mujer trabaje fuera de la casa, no quiere que estudie, quiere que se vista como él quiere, le controla el tiempo, le pregunta ¿a qué hora llegas? Le dice quita esa ropa y te viste como Dios manda. Utilización de las hijas o hijos, amenaza con quitarle los menores, amenaza y los maltrata. Les obliga a que se desnude, culpabiliza constantemente a la madre. Castiga con el silencio e incomunicación. El silencio reiterado puede llegar a herir tanto como las palabras. Culpabilizar a la mujer de todas las cosas que ocurren en la casa, de modo que al final ella piensa que es la culpable de todas las situaciones de tensión. Mostrar celos, acusa constantemente de ser infiel y coquetear con otros hombres, impedir relaciones con amigos y familiares, aislar a la mujer de todo su entorno. El maltrato psíquico es más difícil de detectar, dado que sus manifestaciones pueden adquirir gran sutileza.
No obstante, su persistencia en el tiempo deteriora gravemente la estabilidad emocional, destruyendo la autoestima y la personalidad de la mujer. Violencia sexual y abusos sexuales. La violencia sexual es el más fuerte en mujeres. Incluyen cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no consentida por la mujer, o sea, obligada, y que abarcan la imposición mediante la fuerza o con intimidación de relaciones sexuales no consentidas y el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarda o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima. El acoso sexual incluye aquellas conductas consistentes en la solicitud de favores de naturaleza sexual para sí o para una tercera persona, en las que el sujeto activo se valle de una situación de superioridad laboral, docente o análoga, con el anuncio expreso o tácito a la mujer de causarle un mal relacionado con las expectativas que la víctima tenga en el ámbito de la dicha relación, o baja la promesa de una recompensa o de un premio en el ámbito de este. El tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación incluye la captación, el transporte, el traslado, la acogida a la recepción de personas, especialmente de mujeres y niñas, que son sus principales víctimas, recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza, u otras formas de coacción o rapto, fraude o engaño, o abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficio para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas similares, independientemente de la relación que una a la víctima con el agresor y el medio empleado. También la violencia económica incluye la privación intencionada y no justificada legalmente de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijos o hijas, o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de la pareja. El maltratador considera que la mujer es incompetente y que no administra bien y gasta el dinero en cosas innecesarias, por lo que no puede tomar decisiones sobre el destino del gasto. O sea que en este caso el hombre tiene la administración total del dinero y no así la mujer. ¿Cómo repercute el maltrato en la salud de la mujer que la sufre? ¿Qué consecuencias en la salud tiene en este caso la mujer? Cuando frente a los repetitivos episodios de violencia y considerando que la situación no va a cambiar, la mujer opta una actitud pasiva por miedo y para evitar que se produzca una nueva agresión, incluso mayor, hacia ella o hacia sus seres queridos. Este es el síndrome de la mujer maltratada. Frente a tantas veces de violencia que sufre, ella ya no tiene deseos de quejarse, piensa que toda la vida va a ser así y quiere proteger así sin hablar a sus seres queridos. Lo que sufre la mujer en la salud es, por ejemplo, la ansiedad, alteraciones psicosomáticas, sentimientos depresivos, disfunciones sexuales, conductas adictivas, dificultades en sus relaciones personales. Ese, por ejemplo, es el síndrome de la mujer maltratada. Podemos ver todo el ciclo que está lleno de abusos, uso de coerción, intimidación, abuso emocional, aislamiento, y todo eso hace el hombre con poder y el control que
quiere manejar. Y aquí vemos por qué tantas mujeres les resulta difícil salir de una situación de violencia de género. Existe un ciclo que sigue este círculo de la violencia. Tiene 3 fases. El ciclo comienza con una primera fase de acumulación de tensión, agresiones verbales y psíquicas, en la que la víctima va percibiendo cómo el agresor va violentándose más susceptible, respondiendo con más agresividad y encontrando motivos de conflicto en cada situación. La segunda fase supone el estadio de la tensión, en la que la violencia se vuelve más virulenta, dando cabida a la agresión física. En la tercera fase, denominada luna de miel o arrepentimiento, el agresor pide disculpas a la víctima y trata de mostrar su arrepentimiento. Esta fase se va reduciendo con el tiempo, siendo cada vez más breve hasta desaparecer. Y luego sigue la fase de tensión, fase de agresión y arrepentimiento. Entonces, todo ese ciclo es lo que hace que la mujer no pueda salir de esa situación. Este ciclo en el que el castigo, agresión, le sigue el episodio de arrepentimiento, no volverá a ocurrir, todo cambiará, alimenta la ilusión de cambio. Esto puede ayudar a explicar la continuidad de la relación por parte de la mujer en los primeros momentos de la misma. Al mismo tiempo que el agresor muestra su arrepentimiento, puede ocurrir que simultáneamente excuse su conducta, culpabilización a la víctima. Si tú no hubieras hecho, yo no lo haría. O sea, que culpa a la víctima, defendiendo sus acciones. De modo que la mujer acaba dudando de cualquier cosa que hace o piensa. En definitiva, acaba dudando de ella misma. Si ella misma está haciendo bien las cosas, piensa que ella está siendo maltratada por algo que ella ha hecho. Síntomas de reexperimentación de la situación vivida. Evitación persistente de síntomas asociados con el trauma y limitación afectiva, síntomas persistentes del aumento de la activación fisiológica. Primero, dificultades para conciliar el sueño, irritabilidad, dificultades para concentrarse en los estudios, en el trabajo, etc. Angustias por percepción de amenaza real para la propia vida, pánico ante la anticipación de la presencia del maltratador, imágenes y recuerdos indeseables, así como pesadillas, hiperactivación fisiológica, sensación de estar controlado y vigilado constantemente, miedo a dejar de ser objeto de amor, miedo a equivocarse, a sufrir y a hacer sufrir, etc. También depresión por percepción de culpabilidad por evocar esa situación de maltrato ante el daño que pueda generar su estado anímico al bienestar de los hijos o hijas. Autocastigo, tristeza, dolor, pena, rabia, desesperanza, fatiga, baja autoestima, baja autoimagen, desmotivación, inseguridad, vergüenza, sentimiento de inferioridad y miedo al castigo que puede proporcionar la sociedad. ¿Cómo prevenir la violencia de género? Primero, se tiene que prevenir en los niños, educar a los niños y niñas desde las edades más tempranas, en una cultura centrada en la resolución pacífica de conflictos, fomentar la empatía y desarrollar una autoestima equilibrada. Son principios que van a favorecer la desaparición de los perjuicios de género que se dan, ya sea desde la escuela. Eliminar al máximo los estereotipos transmitidos por la cultura patriarcal. Por lo tanto, enseñar a ser personas en lugar de enseñar a ser hombres o ser mujeres. Y así desterrar mitos como que la agresividad es un rasgo masculino y por el contrario, la sumisión, el silencio, la obediencia son rasgos femeninos. Son objetos de la coeducación. Además, se debe evitar todo menosprecio hacia aquellos chicos u hombres que no se adapten al modelo de
masculinidad dominante, evitar todo menosprecio hacia aquellas chicas o mujeres que no se acomodan al modelo de feminidad dominante, enseñarles a los niños y a los hombres a incorporar en sus vidas las vivencias y expresión de los propios sentimientos y emociones que enriquecen sus relaciones personales y así favorecer la resolución de conflictos sin recurrir a comportamientos violentos por medio del diálogo, el acuerdo, la negociación. Desarrollar una buena autoestima que capacita a niños y niñas para adoptar una actitud resuelta ante la venida y sus desafíos, asumir responsabilidades y enfrentarse con seguridad a los. Aquí, por ejemplo, podemos recordar que cuando una mujer sufre este tipo de violencia, tiene diferentes medios donde puede recurrir. El uso de violencia nunca estará justificado. Esta agresión se repetirá y se agravará con el tiempo. Y no está sola la mujer, puede encontrar ayuda en los especialistas. Y hay algunos mitos que podemos decir que no es verdad. A las mujeres les gusta el abuso, si no marcharían. El maltrato a las mujeres es algo raro y aislado. Sucede en familias de bajos ingresos y etnias. No hay maneras de romper con las relaciones abusivas. Hombres adictos a las drogas parados con estrés en el trabajo son violentos como efecto de su situación personal. La violencia dentro de la casa es un asunto de la familia que no debe de salir del entorno. Cuando una mujer dice no, quiere decir que sí. Los hombres son de naturaleza violenta. El hombre maltrata porque es un enfermo o un loco. Maltratan porque pierden el control. Los hombres maltratadores lo hacen por consecuencia de haber sufrido malos tratos en la infancia. Esos son los mitos que mucha gente todavía lo tiene. Tratamiento para la recuperación de las víctimas. Es habitual que hasta que la mujer tome la decisión definitiva de salir de una relación violenta pase por un periodo de reflexión e incluso manifieste varios intentos. Durante este proceso quizá ya solicite ayuda terapeuta o no. Primero tiene que la mujer, la víctima, la opción de salir de ese estado de violencia. A partir de su decisión de romper con la situación de violencia, el apoyo psicológico se centrará en varios aspectos, partiendo siempre de una valoración previa de la mujer, necesidades y demandas particulares de cada mujer, determinadas cuáles son las secuelas concretas producto de la situación vivida, se evaluará su dimensión y se graduará para establecer una orden para el tratamiento. Algunas de las intervenciones más habituales y básicas para su recuperación son información sobre la violencia de género, causas, origen, mitos, reducción de la activación y de la ansiedad en las formas en que se manifiesten, insomnio, agorafobia, crisis de pánico, etc. Fomento de la autonomía tanto a nivel psicológico a través de un cambio de ideas distorsionadas sobre ella misma y el mundo, como a nivel social, económico, etc., orientándola en la búsqueda de empleo, recuperando apoyos sociales y familiares. Por último, vamos a dar algunos consejos ante una situación de maltrato. Recuerda que ninguna mujer debe permanecer en una relación en la que está respetada como persona ni se le reconozca como igual. Puedes buscar ayuda en los centros de información a las mujeres y asociaciones especializadas que te informarán y apoyarán en las actuaciones que debes llevar a cabo. Si aún no se toma la decisión de salir de la situación de violencia o si ya lo decidiste pero aún convives con el agresor, conviene que sigas algunos consejos para reducir el peligro de posibles agresiones y para actuar en caso de que se produzca un nuevo episodio violento. Eso sería todo. Gracias, doctor. Gracias, Sergio. Entonces, con eso estaríamos terminando la clase de hoy. A las 12 su examen, no se olviden, tienen 40 minutos, 35 preguntas. Y
Los grupos que todavía no han expuesto va a ser la siguiente clase, pero envíenme por el WhatsApp, por favor, porque voy a considerar para la nota de este parcial, de esta práctica. Entonces ya revisando sus trabajos les pongo la nota, pero lo tienen que presentar el día miércoles. Un representante de cada grupo me va a enviar su trabajo. Faltaría el grupo 3, el grupo 6 y el grupo 4, ¿no? Por otro lado, igual voy a habilitar en la plataforma para que suban los trabajos una opción de tareas. Sí, para que suban ese trabajo igual todos. Entonces, bueno, pues que les vaya bien en su examen, lean con atención las preguntas. Doctora, son 40 minutos. Sí, un minuto, una pregunta. Doctora.